chicas, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ah, tiene el audio prendido o apagado. Hola, profe. Buenas tardes. Hola. Alcaraz está con Sánchez en el mismo lugar por si no aparece mi nombre pues ahí en pantalla, profe. Alcaraz con Sánchez. Ya. Ok, chicos, vamos a empezar ya. Buenas tardes para los que están conectados. Espero pues que esta semanita que pasó les haya servido para desconectarse un poco pues de todo estos acontecimientos pues que de cierta manera nos han afectado a todos. Pues desafortunadamente quisiéramos estar en la presencialidad, pero las circunstancias actuales no nos lo permiten. Entonces tenemos que continuar pues así sea muy duro, aunque yo entiendo que para muchos es muy duro esta modalidad, sin embargo pues toca de alguna manera terminar el año en cierto modo pues como nos tocó. Bueno, en las clases anteriores estábamos viendo lo de movimientos ondulatorios y específicamente estamos viendo ondas sonoras. Hoy vamos a continuar con uno de los fenómenos que se presentan en las ondas sonoras, el cual se conoce como interferencia. Voy aquí a compartir. Bien.
Antes de entrar en tema, pues aquí la guía expone un experimento que quizás de pronto algunos lo hayan hecho cuando eran niños, el del teléfono con dos vasitos de plástico y uno de nylon, y un hilo de nylon. Espera un momentico, Vargas. Entonces, pues yo no los voy a poner a hacer, simplemente nos vamos a trasladar pues desde la memoria, si alguna vez hicieron este experimento, que cuando templábamos estos dos vasitos, pues uno hablaba por un vaso y la otra persona escuchaba el sonido de esa persona en el otro vaso. Entonces, antes de iniciar con el tema, yo quisiera saber por qué se da ese fenómeno. Aquí no voy a ser voluntario, sino que voy a llamar de los que están conectados. Voy a hacer unas preguntitas muy concisas, muy de fenomenología, es decir, no es necesario que contesten pues, de la manera correcta, sino que vamos a mirar en cierta manera cómo están pues, estos saberes previos en cuanto a esto. Entonces, Santiago, ¿estás ahí, Alcaraz? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, no sé si alguna vez de niño hiciste el experimento de los vasitos y la cuerdita, ¿lo llegaste a hacer o no? Sí, yo lo hice Bueno, tiempo atrás. Y sí, sí. Eso sí funciona, ¿para qué? Pero sí funciona. sí, él transmite el sonido y el otro interlocutor escucha lo que uno habla al otro lado del vaso. Entonces la pregunta es, ¿por qué crees que se da eso? ¿Por qué funciona ese experimento? Profe, porque, pues creo yo que al usar pues la cuerda y eso va a generar como que la transmisión. Y porque el sonido se encierra en los vasos, porque uno no va a estar como así despegado ni nada de eso, sino que uno va a intentar como encerrar el sonido para que se pueda transportar mediante la cuerda y poder llegar al otro lado. Ok, entonces ahí mencionas un elemento importante que es la cuerda. Supongamos que Profe, esa cuerda, dígame, Loreo. que primero, buenas tardes, Buenas un poquito tardes. tarde. Pues yo creo que ese experimento funciona, es porque los vasos se encargan como de capturar el sonido de nuestra voz, que como usted nos ha mostrado es cierta frecuencia. Y esta frecuencia, el hilo estando tensado, mediante la vibración se pasa hasta el otro vaso en donde ya se escucharía. Ok, Loreo. Entonces tú mencionas otro elemento, pues además de la cuerda, como lo menciona Santiago, Loreo nos menciona que es importante la tensión. Supongamos que yo ese experimento lo hago con la cuerda floja, ¿funcionaría? No. ¿Por qué? Porque así como las cuerdas de una guitarra sin tensar están, pues no producen una vibración suficientemente fuerte como para transmitir el sonido, lo mismo Ajá, pasaría con eso. correcto. ¿Alguien más iba a agregar algo? Bien, vamos a hacerle una pregunta. Daniel Garay, ¿estás ahí? Me aparece. Lo aprobé. Hola, Daniel. Yo te voy a hacer una pregunta. Supongamos que en vez de nylon o hilo delgadito, yo utilizara una soga gruesa, esa soga con que uno salta. ¿Funcionará el experimento? Depende, porque tiene que estar muy bien tensada, porque como lo dice Loreo, al estar tensada, la cuerda produce, con la vibración de nuestra voz, es que la cuerda produce el sonido en el otro vaso. Entonces yo diría que no. No Tiene que ser, funciona. no, tendría que estar muy tensa para que funcionara, A no ser que esté muy por, tensa. por- Bueno, por el grosor de la misma cuerda. ya, o sea que es posible o no es posible hacerlo con un lazo. Es posible, pero sería muy difícil porque tocaría buscar ya un medio mecánico para tensar la cuerda, Correcto. para que quede muy bien tensa. O sea que ahí de qué depende entonces la transmisión de ese sonido. Ahí me están mencionando un elemento. De la forma pues del tensor que tenga la cuerda depende del experimento De la tensión y de qué más. y de la vibración. De la vibración. No depende del grosor de la cuerda. No depende si la cuerda. También, sí, también depende del grosor. Bueno, depende del grosor. Entonces esto lo vamos a tener en cuenta. Voy a ponerles primero un videito antes de entrar a hacerles unas preguntitas en base a lo que estamos viendo.
Imaginen que tienen una fuente de sonido. Esto podría ser un oscilador que está generando una onda en una cuerda o un remo que se mueve arriba abajo y que crea ondas en el agua. O incluso una bocina que crea ondas de sonido. Esta puede ser cualquier fuente de onda que crea esta onda armónica simple. Ahora digamos que tenemos otra fuente de onda. Si tomamos esta segunda fuente de onda y la ponemos básicamente encima de la primera fuente de onda, vamos a tener interferencia de onda, ya que la interferencia de onda ocurre cuando dos ondas se superponen. Y si queremos saber cómo va a lucir la onda total, vamos a sumar las contribuciones de cada una de las ondas individuales. Aquí ponemos un fondo para ayudarnos a medir las unidades y así poder sumar las contribuciones de cada onda. El punto de equilibrio se encuentra justo aquí, que es en donde la onda tendría un valor de 0. Y la onda total la vamos a encontrar sumando las contribuciones de las ondas individuales. Así que si sumamos las contribuciones de la onda 1 y la onda 2, aquí la onda 1 tiene un valor de 1 y la onda 2 también tiene un valor de 1. Una unidad más una unidad nos da 2 unidades, por lo que la onda total va a tener un valor de 2 aquí. Y 0 unidades más 0 unidades pues nos va a dar 0 unidades. Menos 1 y menos 1 nos da menos 2. Y seguimos haciendo esto y nos damos cuenta de que vamos a tener una onda coseno bastante grande. Y decimos que estas ondas se están interfiriendo constructivamente. A esto le llamamos interferencia constructiva porque ambas ondas se combinan para crear una onda que es el doble de alta que las originales. Cuando dos ondas se combinan para formar una onda más grande, tenemos interferencia constructiva. Y ya que estas ondas se están combinando perfectamente, ustedes podrán referirse a esto como una interferencia perfectamente constructiva o interferencia totalmente constructiva. Pueden imaginarse casos en donde las ondas no se alinean perfectamente, pero aún así se obtiene una onda total más grande. Interferencia constructiva, aunque no va a ser una interferencia perfectamente constructiva. Así que esto es la interferencia constructiva. ¿Por qué estas ondas fueron constructivas? Bueno, vean esta onda 2. Luce exactamente igual a cómo luce la onda 1. Simplemente las traslapamos y obtuvimos una onda que vale el doble de las originales. Y quizá me puedan decir, vaya, esto no es muy impresionante. Pero vean esto, digamos que tenemos otra fuente de onda, 2, es diferente, tiene un desfasamiento en pi. Porque vean, en lugar de comenzar en un máximo, esta nueva onda comienza en un mínimo. Así que está adelantada medio ciclo, o quizá está atrasada medio ciclo con respecto a la onda 1. Medio ciclo es pi, ya que todo el ciclo es 2pi. Y a menudo las personas se refieren a esto como desfase de pi o desfase de 180 grados. De cualquier forma, se encuentra fuera de fase comparada con la fuente de onda 1 por medio ciclo o pi. ¿Qué pasa si sobreponemos estas dos? Quitamos esto y traslapamos estas dos para ver qué ocurre. Y ahora haremos el mismo análisis. Aquí no necesito las líneas de fondo, ya que vean que tengo 1 y menos 1. 1 y menos 1 es 0. 0 y 0 también es 0. 1 y menos 1 es 0. 0 y 0 es 0, no importa en dónde me encuentre. 1 medio y menos 1 medio es 0. Estas dos ondas, cuando se traslapan, me van a dar 0. Y a esto le llamamos interferencia destructiva, ya que estas dos ondas esencialmente se destruyen mutuamente. Lo que parece una locura, que dos ondas se sumen y den nada. ¿Hay alguna aplicación para esto? Claro que sí. Imaginen que se encuentran en un aeroplano y están escuchando el molesto retumbar de los motores, lo cual es bastante molesto en nuestro oído. Lo que hacen es ponerse sus audífonos de cancelación de ruido. ¿Y qué hacen estos audífonos de cancelación de ruido? Pues cuando los tenemos puestos van a escuchar la onda de sonido que se acerca a nuestro oído y cancelan este sonido generando su propio sonido, pero los audífonos van a desfasar en pi esta señal,
de manera que coincide con ese retumbar de la frecuencia de los motores y producen su sonido igual pero que está desfasado en pi, de manera que ambas señales se cancelan y su oído no escucha nada. Aunque bueno, muchas veces no es completamente silencioso. No son perfectos, pero trabajan sorprendentemente bien. Esencialmente combaten fuego con fuego, ya que combaten sonido con más sonido, y se basan en esta idea de interferencia destructiva. No son perfectamente destructivos, pero las ondas que dibujamos aquí sí son perfectamente destructivas. Se cancelan perfectamente y a esto le llamamos interferencia perfectamente destructiva o interferencia totalmente destructiva. Y esto sucede porque estamos mandando una señal que está desfasada en pi con respecto a la primera. Quiero mostrarles algo interesante y vamos a quitar esto por el momento. Nos quedamos con la fuente de onda 1 y regresamos con la fuente de onda 2 que teníamos anteriormente. Esta es la onda que es idéntica a esta otra onda. Si las traslapamos o superponemos, vamos a tener una interferencia perfectamente constructiva, ya que los picos se alinean perfectamente con los otros picos. Lo mismo sucede con los puntos mínimos o los valles. Se alinean perfectamente entre las dos ondas, pero conforme muevo hacia adelante la fuente de onda 2, vean lo que sucede. Comienzan a desfasarse. Cuando están perfectamente alineadas, decimos que están en fase. Pero si muevo una, comienzan a desfasarse. Y si desplazo una lo suficiente, vean que comenzamos con una interferencia constructiva. Y al mover una fuente, esta situación se vuelve destructiva. Ahora los picos se están alineando con los valles y se van a cancelar mutuamente. Si muevo hacia adelante mi fuente 2 un poco más, se van a alinear de nuevo perfectamente y tendremos interferencia constructiva. Pero si la muevo más, tendré interferencia destructiva. Y si lo... Ok, démoslo así. Bien, entonces ahí mencionan dos tipos de interferencia. La una, ¿cómo se llama? La Interferencia constructiva. Constructiva y La destructiva. la destructiva. destructiva. Bueno, Punto eso pa'l carajo. es básicamente, sí señor, yo a cada participación le pongo un puntico. Eso es básicamente, se ve en la naturaleza en muchos fenómenos. De hecho, al final voy a poner un experimento para que lo hagan en casa sobre ese tipo de interferencia. Por ejemplo, en el mar cuando hay un oleaje, si hay dos frentes de ondas completamente iguales, vamos a suponer que aquí estos son dos frentes de ondas completamente iguales, y se llegan a encontrar en un punto, ¿qué sucede con el tamaño de esa ola? Se aumenta. Se Se aumenta, duplica. exacto. Entonces obtendríamos Viendo una onda más grande, una ola más grande. o tendríamos una ola más grande. Ojo, para que esto se cumpla, las dos ondas se tienen que mover casi que sincrónicamente, es decir, tienen que tener una sincronía casi que perfecta para que tanto picos, a esto se le llaman picos, como valles, cuando se sumen, pues obtengan una onda más grande. A ese tipo de interferencia, cuando dos ondas se cruzan y se suman, o sea, cuando se suman, se le llama constructiva. Y el caso contrario es cuando las ondas son completamente diferentes, es decir, la una va desfasada con respecto a la otra. Entonces, si una onda va en un sentido, pero la otra va en otro sentido, en el momento en que se encuentren, pues esa onda se va a ¿qué? A Se destruir. van a cancelar la una a la otra. Se cancela la una con la otra. Ya a ese tipo de interferencia se le conoce como destructiva. De hecho, lo que mencionaban, hay uno de los ejemplos, se utiliza en las aeronaves que son ruidosas. En los aviones modernos no tanto. Por ejemplo, las avionetas que son de motor, ellas generan un ruido muy fastidioso, muy estridente. Entonces, para no molestar a los pasajeros, a ellos les pasan unos audífonos. ¿Qué hacen con esos audífonos? Resulta que el motor genera una frecuencia, eso está entre los 60 y los 100 Hz, ¿cierto? Pero una frecuencia muy alta, con una amplitud muy alta, es decir, con un volumen muy elevado. ¿Qué hacen los audífonos? Producen esta misma onda sonora, pero ¿en sentido qué? En sentido contrario. Es decir, lo que usted escucha en los audífonos es el mismo ruido del motor, pero
ese ruido está desfasado 90 grados. Entonces, cuando usted suma el ruido de los audífonos con el ruido del motor, pues al final usted lo que va a escuchar es casi que nada. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bien, voy a mostrarles otro videito. Aquí está. Esta parte de acá. Este no lo quiso mostrar. Bueno, en sí el video lo que mostraba, se los voy a explicar entonces aquí de manera hablada. Lo que mostraba es el experimento que ustedes van a hacer en casa. Cuando yo tengo los parlantes, esto funciona con equipos que tienen dos parlantes, no lo vayan a hacer pues con uno solo porque no nos va a dar. Necesitamos dos fuentes sonoras, ¿ya? Una fuente sonora que genere aquí ondas y otra fuente sonora que genere aquí ondas. Entonces resulta que cuando yo los tengo de frente, yo escucho el sonido. Sin embargo, cuando yo los volteo, o sea, uno mirándose frente al otro, y empiezo a mover uno de ellos, supongamos que voy a mover este, lo empiezo a mover. ¿Se acuerdan lo que explicaba la muchacha de mover la fuente sonora? ¿Qué creen que sucederá con el sonido en la medida que yo voy moviendo este parlante hacia la izquierda? Perdón, hacia la derecha aquí en este caso. Profe, no se desfasaría. Se desfasaría. Entonces, ¿qué empezaría yo a escuchar? Supongamos que yo pongo música aquí en este equipo y los pongo así frente a frente y empiezo a moverlo. Pues poco a poco se va a ir cancelando el sonido de ambos. Se va a ir. Hasta que ya estén completamente en desfase. Se va a ir cancelando. Resulta que, no les quiero decir la respuesta, bueno, ustedes mismos van a experimentar. Van a suceder ahí dos tipos de fenómenos. ¿Alguna vez alguien ha ido a un concierto de los que están aquí presentes? Sí. Sí. Bueno. Sí. Entonces, de los que han ido a un concierto, han notado que uno se hace en un punto, y en algunos puntos donde uno se para a escuchar, pues, el cantante que está ahí en su presentación, hay algunos puntos donde el ruido es estridente, es muy alto, y usted se mueve y el ruido baja. Sin embargo, el volumen de los parlantes aún es el mismo. ¿Han experimentado eso en algún momento? No. ¿No lo han experimentado? Bueno. Resulta que en un concierto los parlantes por lo general es en grupos de parejas. Ponen o dos parlantes o cuatro o seis, bueno, dependiendo pues del sonido que vayan a poner. Cada uno de esos parlantes genera unas ondas sonoras, genera unas ondas. Entonces van a haber puntos en donde esas ondas al sumarse, es decir, al encontrarse, van a generar una interferencia constructiva. Supongamos que yo me paro aquí está el escenario. Yo me paro acá en este punto donde se encontraron estos dos picos. Entonces, si yo me paro aquí, el sonido que voy a escuchar va a ser alto. Pero supongamos que me quiero ir por acá más atrasito y yo me ubico por acá a donde no hay una interferencia o donde las interferencias son destructivas. Ahí resulta que mi sensación va a ser que el volumen pareciera que se percibiera que se bajara un poquito. No es que hayan bajado el volumen de los parlantes. Lo que sucede ahí es que como hay una mezcla de muchas ondas sonoras, entonces van a haber puntos en donde las ondas se van a sumar y van a haber puntos en donde las ondas se van a ¿qué? A restar. A restar. Entonces van a haber puntos donde escucho muy bien y puntos donde se va a escuchar un poquito con menos de sonido. ¿Listo? Entonces ese es uno de los ejemplos en donde uno experimenta el fenómeno de interferencia de ondas. Obviamente los ingenieros de sonido, pronto los que vayan a estudiar ingeniería de sonido, los ingenieros de sonido, cuando van a hacer la disposición de los parlantes, tienen mucho en cuenta esto para que la audiencia que se vaya a hacer ahí no perciba mucho este fenómeno. Es decir, ubican los parlantes de tal manera de que ese fenómeno de interferencia no sea tan percibido. ¿Ya? Una mala ingeniería de sonido produciría que hubiera unos picos y unos bajos muy, muy notorios, pero una buena ingeniería de sonido
haría que esas ondas no se interfirieran de esa manera. ¿Listo? Entonces es uno de los ejemplos. Vamos por acá. Bueno, aquí está un poquito de la explicación de lo que veíamos. Dos ondas sonoras que se suman, pues harán una interferencia constructiva, mientras que dos ondas que se restan, pues, que están desfasadas, harán una interferencia totalmente destructiva. Esos son entonces los dos tipos de interferencia. Muchas veces la fase no está pues, totalmente a 90 grados. Por ejemplo, una onda se puede generar en una fase y la otra onda estar desfasada un poquitico. Ahí también se experimentará el fenómeno de interferencia, se reducirá un poquito el volumen, pero no del todo. Es decir, ahí lo que va a haber es una interferencia destructiva, pero no total. Es decir, puede haber una interferencia. La interferencia total únicamente se da cuando están desfasadas 90 grados una onda de la otra. ¿Listo? Entonces, la actividad que... Profe, dígame. una pregunta. Entonces, 90 grados es pi y 180 son 2pi. Ve, 180, perdón, gracias por la corrección, no son 180 grados. O sea, el desfase total sucede a 180 grados. 360 ya es la onda completa. Listo. Bien, entonces ustedes desde su casa, en la próxima semana lo vamos a discutir aquí entre todos, van a hacer el siguiente experimento, el experimento de los baffles. Un baffle lo van a conectar en fase y el otro lo van a conectar en desfase. Ya les explico qué significa en fase y en desfase. Resulta que los baffles, obviamente este experimento lo hacen quienes tengan equipo de sonido con doble parlante. Quienes no, pues esperamos la socialización la otra semana de los que lo vayan a hacer. Los parlantes tienen dos entradas, una rojita y una negra. ¿Sí los conocen? Sí, el audio estéreo. Ajá, el audio estéreo tiene una rojita y una negra. Entonces resulta que los parlantes, para que estén en fase, uno el parlante pues le conecta el cable rojo en el coso rojo y el cable negro pues en el coso negro. Para que estén en desfase, se conectan es al revés, es decir, en vez de conectar rojo con negro, lo que van a hacer es conectar en uno de los parlantes, el cable rojo lo van a colocar en el borne negro y el cable negro en el borne rojo. Entonces así ese parlante estaría en desfase. Eso significa que está en desfase. Es decir, que cuando vaya a generar un sonido, por ejemplo en un parlante, un sonido va a estar en una onda, mientras que el sonido de este parlante va a estar en desfase a 180 grados. Porque como lo conecte al revés, él va a estar en desfase. Entonces el experimento consiste en lo que yo les dije. Vamos a colocar un parlante frente al otro, ponemos el disco que nosotros queramos, la música que nosotros queramos, y empezamos a mover y vamos a mirar a ver qué perciben nuestros oídos en la medida que empezamos a mover estos parlantes. ¿Sí está claro el experimento? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces volviendo a lo de los vasitos, vamos a suponer que a este experimento le añadimos un tercer vaso, o sea, un tercer interlocutor, y ese tercer interlocutor, o sea, conectamos aquí con un cable, y ese tercer interlocutor se va a hacer por acá en una distancia. Y supongamos que los dos interlocutores, estos dos, van a hablar mientras que este va a escuchar. ¿Sí está claro? O sea, dos van a hablar Sí. y uno va a escuchar. Entonces, la pregunta, a ver quién no ha participado de aquí. Luisa, ¿estás ahí? ¿Cuál Luisa, profe? Luisa Inestrosa. Aquí estoy. Ok, Luisa. Entonces, me vas a decir, ¿tú qué crees que pasaría? ¿Tú qué crees que pasaría si esas dos personas hablan al tiempo que escucharía de esa tercera persona? Luego me repite que no escuché muy bien. ¿Qué crees que pasaría si las dos personas hablan al mismo tiempo,
hablan al mismo tiempo, vamos a suponer que las dos personas van a cantar una canción y la van a cantar al mismo tiempo. Entonces esas dos personas tienen aquí conectado un hilito. ¿Qué va a escuchar esta persona de acá? ¿O qué va a experimentar esa persona de acá? Pues, pero yo considero que ellos no escuchará lo que canta las dos personas. ¿No lo va a escuchar? Sí lo va a escuchar, ¿no? Sí lo escucha. Profe, Dígame, Loreo. Sí. pues eso depende. Sí, dígame Como eso depende de si están en desfase o si están en fase. Pues si Ajá. están cantando lo mismo y empiezan al mismo tiempo, las ondas se suman y dan una más fuerte. Exacto. Entonces esa tercera persona escucharía el doble que escuchan cada una de las que está cantando. Bueno, y vamos a poner el segundo ejemplo. Vamos a suponer que las dos van a cantar el mismo disco, pero resulta que a una se le demoró un poquitico y empezó a cantarlo medio segundo después. ¿Qué crees que pasaría? Pues ahí sí, como están en desfase, está medio ciclo, podría decirse medio ciclo atrasado, Sí. las ondas van a estar alineadas, pero los picos con los valles. Y esto Ajá. va a provocar que el tercero escuche casi nada. Casi no se escuche. Bien. Correcto, Loreo. Esa era la respuesta. Entonces resulta que si yo pongo aquí un tercer interlocutor, se pueden dar los dos fenómenos, bien sea dependiendo pues del sonido que estén generando. Obviamente pues esto a ciencia cierta no va a suceder. Tendrían que ser unos sonidos puros, es decir, tendría que ser que este locutor haga, por ejemplo, una nota la pura y el otro interlocutor haga también una la pura para que se presencie pues este fenómeno. Pero hablando como tal, no se va a presenciar de todo. Pero en principio, pues eso es más o menos lo que sucedería. Puede sucederse o una interferencia constructiva, es decir, aquí el escucha, el que está escuchando, puede que escuche el doble de sonido, o se puede dar que se anulen los sonidos. Por ejemplo, si vamos al estadio, y solamente hay un público de 2 personas, un partido de 2 personas, y van a empezar a hacer pues los cantos que hacen allá en el estadio o las pullas que tiran allá en el estadio. Si son esas 2 personas nomás, ¿será que los jugadores escucharán algo de eso? También depende de la amplitud de la onda. Tienen que cantar muy fuerte y tienen que estar en fase para que esa onda se duplique. Y así tal vez escuchen algo. Vamos a suponer que acá están los jugadores al otro lado de la cancha y estamos por acá, por decir algo, en oriental. El jugador está acá en occidental y aquí está oriental. Y nada más hay dos No, no hinchas. se escucha. Nada más hay 2 hinchas gritando. ¿Será que este señor escucha algo? No, no escucharía nada. ¿Y cómo se hace para que se escuche algo entonces? ¿O porque entonces cuando hay hinchada completa, está jugando, por ejemplo, un equipo que tiene mucha hinchada y llenó el estadio con 50.000 espectadores? Ahí se escucha este señor. Profe, ¿Sí sí, escucha? porque ahí se amplifica el sonido. ¿Por qué se amplifica? Porque entre más personas estén cantando a la vez, el sonido Ajá. se va a hacer más grande. Exactamente. Porque en vez Y de lo que restar, pasa, se van a sumar. Exactamente. Es decir, si todos y lo que cantan. pasa con la música es que es melodiosa, entonces Ujú. todos están coordinados. Que es diferente que fuera sonido como el de la avioneta que usted mostró ahorita. Que está en desfase, exactamente en el estadio, porque entonces cuando hay tribuna llena del todo, porque entonces se puede escuchar el sonido. Resulta que una sola voz hablando, pues escasamente lo escucharán a 1 metro o 2 metros, pero como aquí estamos hablando de 50.000 voces, es como si cogiéramos una onda de una sola persona que tiene una amplitud pequeña, vamos a poner una amplitud de 1 metro, pues si estamos hablando ya de 50.000 personas, pues ya esa onda, ¿qué va a suceder? Se va a amplificar muchísimas más veces que si hablara solo una persona. Ese es otro claro ejemplo de la interferencia constructiva. Allá en el estadio, cuando hay muchas personas y entre más personas, mucho mejor, pues el sonido va a ser mucho más estridente. Entonces sí quedó claro lo de interferencia, muchachos. Sí, profe. Entonces repasemos, ¿qué es interferencia constructiva? Cuando se unen dos ondas que Ujú. están Solo prácticamente en dos. sincronización,
2 ondas. Y Solamente están dos. prácticamente- 2 o No, más. puede ser muchas. Dos o infinitas, las que quieras. están en sincronización parcialmente y se Ajá. unen generando una misma frecuencia. onda. Exacto. Una misma onda mucho más grande. ¿Y la destructiva cuál es? Es pues esto mismo, solamente que esta segunda onda o las Ujú. demás ondas que hayan están en desfase. Ajá. Al estar en desfase, en vez de sumarse, se restan y cancelan el sonido de sí mismas. Correcto, Loreo, esa es la respuesta. Una onda destructiva simplemente se cancelan y ya no habrá sonido. Listo. Bueno, muchachos, dejemos entonces ahí. Recuerden que los que van a hacer el experimento, pues si lo van a hacer, lo vamos a socializar entonces la otra semana. Nos cuentan qué experimentaron con lo de los baffles. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Listo, pues Ok, profe, gracias. dejamos por hoy aquí. Listo, profe, gracias. Listo, pues. Sí, Chao, pues. profe. Chao. Ok, chao. No, profe.